Perón, que había preparado ese momento como se preparan los hombres para su destino, era un militar intelectual, había sido profesor de la Escuela de Guerra, había publicado y escrito libros. Por eso tenía, como podemos verlo todavía en los documentales, esa actitud de explicar, de basar todo su pensamiento en un fundamento teórico, conceptual. Es un hombre que tuvo la capacidad de entender que ninguna idea transformadora se basa en un dogma, sino que hay un montón de ideas que ingeniosamente pueden ser tomadas para construir un pensamiento autónomo. Esa fue la brillantez de Perón. Hombre encadenado como todos a su tiempo, hombre imperfecto, pero hombre capaz desde su humanidad de desplegar su mejor energía de trabajo y armar desde la Secretaría de Trabajo una base que es la que, cuando Perón parece vencido, cuando dicen los diarios Perón está acabado, cuando festejan y levantan las copas en el Departamento de Estado y en el Foreign Office porque Perón fue preso. Y aquí permítame una digresión. Hoy sabemos dónde estuvo Perón. A Perón lo detienen 1 o 2 días, 2 días después de su cumpleaños, el 10 de octubre del 45. Había cumplido años el 8, sabía que venían por él. Farrell, presionado por el ala liberal del ejército, obliga a que Perón renuncie. Hay un sector de los que siguen a Perón, especialmente un comandante de la Fuerza Aérea, que le dice: con la Fuerza Aérea podemos bombardear a las tropas de Campo de Mayo. Perón se niega. Es la primera vez que se niega a que corran sangre de argentinos. Prefiere y confía en otras fuerzas, que él sabe son aquellas fuerzas por las que estuvo trabajando. Perón pasan 2 o 3 días, lo van a buscar y se lo llevan. Hoy sabemos dónde estuvo. Pero ¿saben ustedes? Se lo lleva preso la Marina. Se lo lleva detenido sin reconocer que fue detenido y sin decir dónde. Evita comienza en aquellos días a trajinar distintos lugares, incluso las oficinas de Borlenghi, suplicando que alguien haga un habeas corpus para reconocer dónde estaba Perón. Perón, preso de la Marina, fue esos días el primer desaparecido de la historia, por la Marina. ¿Y saben cuál es la prueba de esto? Los trabajadores que se reunieron el 17 de octubre, que comenzaron a salir del sustrato de la patria, esos trabajadores, cuando Perón se asomó, ¿saben qué le gritaban? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Porque Perón había estado desaparecido. Pocos meses después, publica un libro que se llama ¿Dónde estuve? Y donde explica no solo dónde estuvo detenido, sino en lo que había estado trabajando en los años anteriores para construir ese proyecto revolucionario que tuvo su expresión histórica de despertar de la patria, de sus fuerzas sociales, el 17 de octubre de 1945. No nos avergoncemos nunca en decirlo. Cuando nos preguntan, sobre todo vienen del extranjero, ¿qué fue el peronismo? Una revolución. Y van a decir, ¿pero cómo una revolución tiene hombres como López Rega? O luego momentos donde se traiciona tanto el espíritu mismo de la revolución como en los años 90. Es curioso como a nuestras revoluciones le piden todo, que sean perfectas. ¿La Revolución Francesa no tuvo acaso, después de tanta guillotina y sangre, un emperador? ¿Derrocaron un rey para poner un emperador? Las revoluciones son así, contradictorias, porque no son producto de las sectas, son como ríos que a veces desbordan, son como ríos que son capaces de generar energía, iluminación y riqueza, pero también desbordan, inundan. El peronismo es una revolución y como toda revolución, la mexicana, la rusa, la francesa, ha tenido también sus traidores, hombres que se apartaron del camino. Y todos los que se apartaron del camino terminaron luego siendo ramas secas, porque cuando las ramas dejan de tener contacto con la raíz, se secan, como se secaron todas esas fuerzas reaccionarias. Y fíjense el modo en que estaba intacta la raíz, que de pronto floreció ese tronco nuevo, esa rama fuerte, ese brote en el 2003,
porque cuando todos esperaban un hombre, un perfil, una característica de líder, aparece este pingüino, tan distinto al ideal abstracto. Y miren qué paradojas tiene la historia. A mí me maravilla, porque la literatura es magnífica, porque es producto de la creatividad y la imaginación. Pero qué imaginación que tiene la historia. Miren ustedes, Perón era un hombre de la Patagonia, creo que lo sabrán. Perón nació en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Lobos. Se discute si el Lobos, lo que Pérez, es lo de menos. Lo importante fue que a los 5 años su padre lo muda a la Patagonia. Perón es un adolescente que entra al colegio militar y para poder ir a visitar a sus padres, hoy que a nuestros hijos no los dejamos hasta los 15 subir a un colectivo, Perón a los 15 se iba al puerto a esperar que parta un barco para el Chubut, subía ese barco que lo dejaba en un bote que lo llevaba hasta la costa y de allí al campo de su padre. Perón tenía la cara curtida por el frío, las manos quemadas por el frío, había aprendido a hablarle al viento, había aprendido en el clima más hostil y difícil, allí curtió su espíritu y su alma para la formidable empresa que luego llevaría adelante. Qué curioso que la rama nueva, este brote que se pusiera en movimiento un 25 de mayo del 2003, también abrevara en ese territorio perdido con el que tantas veces soñaron los imperios de ponerlo para su propio patrimonio. Y todavía tenemos un pedazo de esa Patagonia en manos británicas, nuestras queridas Islas Malvinas. Perón fue el fundador de una revolución. Como toda revolución tuvo esos pensadores. La francesa nos enseña en el colegio mucho más de lo que nos enseñan sobre nuestras propias revoluciones, nos enseñan de otras. Nos enseñan la importancia de Rousseau, d'Alembert y todo el pensamiento francés para la construcción de la base y el basamento de una democracia, que hoy sabemos fue una democracia limitada, que dio lugar a la Revolución Francesa. Nuestra revolución, esta revolución que sigue profundizando el cambio en la Argentina, tuvo a todos estos pensadores que están aquí. Y nos critican eso. Y nos critican que nosotros reivindiquemos nuestro pensamiento revolucionario. ¿Es tan ofensivo para eso? Los que admiran la Revolución Francesa porque la suponen culta, ¿nunca se les ocurrió pensar que los famosos sans-culottes eran más sangrientos que nuestros descamisados? Y que nuestra marsellesa es la marcha peronista, porque es la marcha de una revolución transformadora. Y eso, que esas señoras e intelectuales que se horrorizan de nuestra supuesta barbarie, Dios los salvó de conocer a esos descamisados franceses que eran definitivamente más violentos y crueles y llenaron de sangre y guillotina esa revolución. La revolución que nosotros llevamos adelante, no teman, somos discutidores, argumentamos, defendemos tenazmente un proyecto. Hemos sido gobierno y resistencia. Hoy somos gobierno y resistencia, las dos cosas juntas. Nuestra matriz, y se los digo a los que temen, porque el miedo vuelve sonsa a la gente, eso de que el miedo no es sonso es falso. El miedo vuelve a la gente temerosa o le permite utilizar, tienen miedo a perder sus privilegios. Y terminan perdiendo, en definitiva, terminan haciéndonos perder a todos los argentinos. Es una pena. Les decimos, somos parte de una revolución pacífica. No ponemos la otra mejilla, pero hemos renunciado profundamente desde este proyecto a ejercer ninguna forma de autoritarismo. Es falso lo que dicen. Néstor Kirchner decía en casi todos sus discursos, esta es mi verdad relativa. Ojalá del otro lado fuera igual. Ojalá hubiera sido pacífica la oposición del año 55. Un ministro de Ilía, nos muestran a Ilia como el gran demócrata. Tenía como ministro a Zabala Ortiz. Que me perdonan, yo respeto mucho la democracia radical,
Pero no se puede ser demócrata y tener de canciller a un hombre que bombardeó la Plaza de Mayo donde murieron 400 argentinos. El gobierno de Alfonsín lo hemos respetado profundamente. El gobierno de Néstor y Cristina ha reconocido sus mejores valores e intenciones y lo vamos a seguir haciendo. Pero por favor, que no puedan crecer en el campo popular las ortigas del odio. Ese ministro Carranza que puso una bomba en el 53, hoy tiene de nombre una estación de subte y una estación de tren. Es como si le pusieran Bin Laden al lugar donde se cayeron las dos Torres Gemelas. Y no es un chiste, pero algo parecido ha ocurrido aquí. Y a nosotros nos dicen que estamos llenos de odio. Estamos llenos de amor, como todos los hombres y una mujer que homenajeamos aquí. Llenos de amor, a Evita la movía el amor. Y el amor, por supuesto, imagínense una madre que quiere a sus hijos y no tiene sus momentos de bronca e indignación cuando sus hijos están amenazados. Porque hasta el momento de nuestras broncas, nuestros pequeños odios son defensivos, somos la resistencia. Nuestros rencores están llenos de justicia y se expresan pacíficamente. Las veces que se han tomado las armas, hay que recordar que Hipólito Yrigoyen también tomó las armas, y nadie lo dice, para defender la democracia proscripta hasta 1916. Arturo Jauretche se sublevó en el Paso de los Libres porque había habido un golpe, el golpe de Uriburu, y luego vino una década que conocemos como década infame, cuya derrota dio lugar al nacimiento del peronismo. Por eso homenajear a Perón es también homenajear a todos estos hombres, y por eso es oportuno que el último día de esta muestra dejemos bien en claro que de nada sirve pensar mucho si todo ese pensamiento no confluye en un cambio real, concreto, viable para el pueblo argentino. Y entonces, ¿cómo vamos a homenajear a los pensadores si no nos metemos en el barro de la política y de la historia para reivindicar a los hombres y a la mujer que lograron concretar el sueño de estos grandes pensadores? Y fueron Perón, Evita y Néstor Kirchner. Los pueblos no se equivocan, pueden estar engañados un tiempo y hay sectores del pueblo que son más propensos. Ya lo decía Jauretche, era más fácil engañar a un intelectual que a un obrero. El obrero se daba cuenta más rápido si lo estaban engañando. Jauretche hablaba de la colonización pedagógica. Los sectores educados habían sido alfabetizados, sí, pero también habían sido educados en una cultura hegemónica, lo que llamaba Jauretche la colonización pedagógica. Esa maquinaria continúa y eso es fundamental. Que no se equivoquen, cuando debatimos eso, no hay violencia. Está el intento de construir una Argentina más justa, una Argentina donde no vivamos un país de la virtualidad, sino vivamos la Argentina real, como tantas veces lo ha subrayado Cristina, ese antagonismo entre Argentina virtual y Argentina real que nosotros definimos con debate y con muestras como esta. Los pueblos no se equivocan cuando dicen que alguien vive aunque no esté con nosotros. Por eso, Perón vive, Evita vive, Néstor vive, porque las banderas de la Revolución Nacional y Popular están de pie como muy pocas veces en la historia. Muchas gracias.